Sí, exactamente. ¿Cómo me le va? Muy bien, doctor. ¿Y usted? Muy bien también. Bienvenido siempre. Gracias. Oiga, el tema de ahora, todo mundo, o es Vox Populi, por no decir que todo mundo, es Vox Populi, escuchar que el crimen organizado está metidísimo en la política. Todo el mundo dice eso. Y se manifiesta de muchas formas, y acá y allá. Sí, o sea, ya cada vez lo vemos más, lo constatamos más. De eso vamos a hablar un poquito ahora. Fíjate que tuve a bien leer un cuadernillo, un librito de esos cuadernos de divulgación que hace el INE, que se titula Democracia, Poderes Fácticos, y Regímenes de Gobernanza Criminal. Este documento es de una autora que se llama Sandra Ley. Ahorita voy a decir quién es Sandra Ley, y lo publica, como bien lo dije, el INE. Y analiza cómo el crimen organizado, con información a profundidad, cómo el crimen organizado ha penetrado las estructuras políticas y electorales de México, afectando la democracia. ¿Qué es crimen organizado? ¿Qué entendemos por crimen organizado? Parte de ahí la idea. Dice, son actores económicos y políticos que buscan monopolios territoriales con protección estatal. Híjole. Clarísimo. Totalmente. O sea, actores económicos y políticos que buscan monopolios territoriales con protección estatal. Se relacionan con la violencia y tienen un impacto en los procesos electorales mediante la intimidación, la corrupción, los asesinatos de candidatos y de funcionarios. Ella habla de un término que se llama gobernanza criminal. Esta semana yo escuchaba una interesante colaboración que tiene la doctora Irna Jaime, que tú conoces muy bien, claro, con Leonardo Curcio. Sí. Platicamos no hace mucho con Edna, incluso me tocó conversar un poco sobre este tema, y ella decía, en México estamos pasando de una gobernanza democrática a una gobernanza criminal, y se refiere al proceso de la transición a la democracia que había tenido el país, y cómo ahora ese proceso de transición está viéndose interrumpido por la inmersión o la inserción del crimen organizado. No habla exactamente de esto el documento, pero sí lo trata. ¿Quién es Sandra Ley? Es doctora, la autora del documento. Es doctora en ciencia política por la Universidad de Duke, en North Carolina, en Carolina del Norte, y es investigadora especializada en violencia criminal y en democracia. Es decir, son los dos temas de ella. Ha trabajado en el CIDE, en el TEC de Monterrey, y es coautora del libro Votos, Drogas y Violencia, que se publicó en 2022. Este libro fue galardonado por la Asociación Americana de Ciencia Política. Este trabajo que estamos platicando ahora fue publicado en la serie Cuadernos de Divulgación Democrática, de Cultura Democrática, que tiene el INE, que son una especie de cuadernillos muy útiles, muy didácticos, muy digeribles, muy amigables en la lectura, para difundir conocimientos sobre temas fundamentales relacionados con democracia, con gobernanza, con derechos políticos, con partidos políticos, con participación ciudadana, etcétera, etcétera. Es un trabajo de divulgación muy interesante. A mí en lo personal me gusta mucho que hace el INE. Sobre el documento, las principales ideas de este cuadernillo de Sandra Ley titulado Democracia, Poderes Fácticos y Regímenes de Gobernanza Criminal. Dice, el crimen organizado es un actor económico y político. O sea, son empresas privadas. O sea, los criminales, los narcos son empresas privadas que operan en mercados ilícitos, pero destaca una dimensión política, insisto, estudiada desde la academia. Requieren de protección estatal, de policías, de militares, de fiscales y de gobernadores también, para operar con impunidad. La autora enfatiza que no son solo actores económicos, sino políticos, pero su sobrevivencia depende pues de la complicidad que encuentran dentro del Estado con mayúscula, Estado-nación. Sí, Estado con mayúscula, exactamente. No una entidad, pues. No una entidad federativa. Exactamente. Entonces, ella habla de violencia criminal y democratización. En este documento vincula esa expansión
de la violencia con la transición democrática en México. Este apartado a mí me pareció lo más importante de todo el estudio, porque bueno, como bien sabes, es un tema que hemos abordado mucho aquí, a mí me interesa particularmente y le he dedicado algunas horas a esta cosa de la transición. Dice que la alternancia partidista, a ver, ¿de qué hablamos con transición? Entre otras cosas, de la posibilidad de alternar colores, alternar partidos políticos en los gobiernos, en los municipios, en los estados y en la propia, a nivel país. Uh-huh. Entonces dice ella que la alternancia partidista rompió redes de protección criminal que estaban preexistentes, entiéndase con el PRI. Uh-huh. O sea, por un lado rompe esas redes de protección que estaban preexistentes, lo que lleva a los cárteles a generar una especie de ejércitos privados, como los Zetas, por ejemplo. Aquí traigo a colación otra vez lo que decía Edna Jaime. En México estábamos en un camino de gobernanza democrática y pasamos a un camino de gobernanza criminal. Eso lo dice Edna Jaime, no Sandra Ley. Bueno, entonces dice, retomo lo que dice Sandra Ley. La falta de reformas profundas durante este tiempo de alternancia, de transición, creamos instituciones, creamos organismos de contrapeso, pudimos cambiar sistemáticamente colores políticos partidistas en el poder, etcétera, etcétera. Sin embargo, faltaron reformas profundas en materia de seguridad y justicia durante este proceso de democratización, lo que permitió que los grupos criminales se fragmentaran, se multiplicaran y crecieran los conflictos territoriales. Eso pasó, eso es lo que ha venido pasando. Por ejemplo, está el caso específico del sexenio del presidente Felipe Calderón, del 2006 al 2012, con la estrategia de la guerra contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, que generó más violencia al fragmentar a los cárteles. ¿Qué hace la gobernanza criminal? ¿Por qué se caracteriza? Por 3 tipos de controles: el control político, el control económico y el control social. Voy con el primero. El control político. ¿Cómo se da ese control político del crimen organizado? Infiltración en las elecciones mediante asesinatos a candidatos. Cita el cuadernillo el ejemplo del 2018, 48 candidatos asesinados. Se da también mediante la cooptación de gobiernos municipales y mediante el saqueo de presupuestos públicos. De forma muy resumida, así se inserta el crimen organizado en lo político. En lo económico, extorsiona a los negocios. Nosotros le decimos aquí derecho de piso o cobro de piso. Regulación de mercados ilícitos, por ejemplo el caso de Limón en Michoacán, o la monopolización de los recursos naturales, tala clandestina, gasoductos, huachicoleo. Y el control social, o sea, 3 tipos de controles: político, económico y social. El control social imponen reglas en las comunidades. Lo vimos mucho en la pandemia con los toques de queda que ellos imponían porque sus chicharrones truenan nada más, ¿no? O proveen de bienes, dispensas, para ganar lealtad de esas comunidades, o violencias contra periodistas o líderes sociales que denuncian sus actividades ilícitas. ¿Qué impacto tienen en las elecciones y en la participación ciudadana? Intimidación a votantes, es obvio, amenazas para manipular el voto o evitar la participación en zonas que ellos controlan, reducción de candidatos. Entre 2006 y 2012, según este estudio, 90 aspirantes fueron atacados. En 2024 hubo 37 asesinatos, según este estudio. Partidos retiran candidaturas por amenazas. Digo, no con esta explicitez ni con esta claridad, pero Ricardo Burs fue una víctima de este entorno. Uh-huh. Él señaló, eso sí lo dijo, algunos municipios donde el crimen organizado ponía candidatos. Así es. Y bueno, instala el debilitamiento también de la rendición de cuentas. O sea, la violencia limita la capacidad de los ciudadanos para castigar o premiar a gobiernos por su desempeño en materia de seguridad. Uh-huh. No se queda en eso, sino que vienen una serie de propuestas para proteger la democracia. Bueno, dice ella, hay que proteger a los actores electorales, hay que coordinarse entre autoridades para garantizar seguridad a candidatos, funcionarios y votantes. Propone una reforma institucional, y aquí voy a hacer yo un comentario ya mío al margen ahorita. Una reforma institucional, construir un Estado de Derecho que desmantele redes de protección criminal y fortalezca el sistema de justicia.
Y ya sabes por dónde iré. Sí. El comentario parece que vamos en sentido contrario. Totalmente. Estamos viendo cómo en las listas de aspirantes al Poder Judicial hay personajes que, por decirlo menos, han sido defensores de criminales, como es el caso de un candidato que ha sido defensor del Z40. Es decir, ya no vamos a tener el crimen organizado afuera, sino podríamos, quiero ser muy respetuoso con el uso del lenguaje, lo podríamos tener adentro del propio Poder Judicial. Bueno, en lo local, ella propone empoderar a los gobiernos municipales y a las comunidades para resistir a la cooptación criminal. Es algo sumamente complicado, muy difícil y costoso. En fin, este documento señala, a manera de conclusión, que el crimen organizado ha deformado la democracia mexicana. Ojo con esos términos, pasar de democracia o de gobernanza democrática a gobernanza criminal. Yo creo que si desmenuzamos bien esos dos conceptos, vamos a entender bastante bien lo complejo del momento que está viviendo el país en esto que ya ni siquiera es un retroceso. Yo creo que ya ni siquiera es un retroceso, es algo más que un retroceso. Dice también que se ha alternado esta democracia, o se ha deformado esta democracia mexicana, pues por la infiltración del crimen organizado en sus instituciones, pero también dice que la solución requiere de ir más allá de medidas punitivas. Insiste en que sin reformas estructurales que restauren la confianza del Estado y protejan los derechos políticos, la violencia va a seguir erosionando nuestro sistema democrático. Híjole. ¿Qué decir? Me entristece tanto este panorama. Discúlpame, doctora. Discúlpame. No, a mí también. A mí también. No quiero ser... venir a dibujar panoramas complicados. Pero sí, o sea, sí te entiendo. ¿Cómo te relajas después de esta realidad que ahora sí que desde la academia se está relatando? Y planteándose así de manera muy clara. ¿Y cómo dices, no es cierto, está exagerando? No hay forma. No hay forma. No hay forma. No hay forma. Me encanta la idea de que darles más autonomía, más poder a los municipios. Sí, pero ¿qué es darles poder? Pues, primero que nada, fortalecerlos con gente para la seguridad y fierros, como decimos. Exactamente. Luego, que evidentemente el crimen organizado está mejor armado que las policías. ¿Sí? Nada más para no ir muy lejos. Sí, y ejemplos los tenemos todos los días. Todos los días los tenemos los ejemplos. Lamentablemente. Sí. Bueno, y en reformas estructurales, híjole. Es que es lo más preocupante. O sea, ahí estaba una oportunidad. Pero pues la tiramos por el caño. Bueno, la tiraron y ahora construyeron esta pantomima que es la reforma al Poder Judicial de la manera en que lo están planteando, donde yo por lo menos en esa reforma hago ahí una tipología de 4 tipos de actores. Los payasos de las redes sociales, con todo respeto a los chicharrones y a esos payasos que salieron ayer y antier a decir, los que traigan intereses oscuros o vinculados al crimen organizado, número 2. Número 3, los afiliados al régimen, que creo que son la gran mayoría. Y número 4, los que de buena fe y con buen currículum creen en el proceso y le están apostando por participar. Ahí el que tenga más saliva va a tragar más pinole. Y presiento que los ubicados en la tipología 2 y 3 van a ser los los ganones de este proceso. Sí, por supuesto. Esto es un tema de estructura, sin duda. Híjole. Oye, pues recomiendo también escuchar la intervención de la doctora Edna Jaime con el doctor Curcio aquí en Fórmula. Sí. Tú la posteaste. Así es. El sábado, me parece, domingo, no recuerdo, pero ahí la escuché yo. Ahí está en el X del doctor. Sí. J. Moreno Durazo todavía. Gracias, doctor. Gracias, buena tarde. 12:14.